Mi estimado telepensante, ¿se ha hecho la pregunta de en qué va a estar Chile si se aprueba este Frankenstein que ha diseñado nuestra constituyente para el futuro de Chile? Hay mucha gente que no está reaccionando, hay mucha gente que se está dejando llevar por la marea. Así es que vamos a hacer aquí una columna tratando de alguna manera de reunir bajo un paraguas lo que desde la perspectiva de Hannah Arendt es lo que está sucediendo con esta propuesta. Hannah Arendt dice que hay un tipo de ser humano que es el que sirve a que se instalen los regímenes totalitarios. Ella se fija en cómo es ese ser humano que queda tras la Primera Guerra Mundial, cuando se caen las monarquías, nacen los estados-nación de forma tirante, son mucha la gente que queda apátrida, que migran de un lugar a otro, se establece la desigualdad ante la ley, se violan los derechos y se establecen derechos de primera categoría y segunda categoría de los ciudadanos y empieza a surgir entonces el totalitarismo. Yo estudié Hannah Arendt durante 8 años, con profesores que saben de Hannah Arendt. Conozco en Chile a muchas personas que han estudiado a esta autora y siendo parte o considerándome parte, al menos en una etapa de mi vida del mundo académico, me pregunto en qué están todos mis colegas, que sabiendo y habiendo estudiado autores como Hannah Arendt no están levantando la voz desde la academia para evitar que se instalen estos condicionamientos hacia el totalitarismo desde el proyecto de la nueva Constitución. Hago la pregunta acá, desde Esfera Pública. Están silenciados porque tienen que parar la olla para mantener a sus hijos, están silenciados porque ha sido una vida de trabajo y no quieren perder el capital acumulado, tanto en términos profesionales como en términos económicos, etc. Yo entiendo todo, no estoy juzgando, pero quiero dejar la pregunta hecha. Porque Hannah Arendt dice justamente que personas que viendo cómo avanzan estas mareas totalitarias, no son capaces de decir, pare, son corresponsables de los crímenes de lesa humanidad que se cometen después. Así es que ya sabemos. Desde Hannah Arendt, ¿cuál es el ciudadano que sirve al totalitarismo? Bueno, es esa persona superflua, que está desarraigada, que no tiene ningún lugar en el mundo garantizado por los demás. Ser superfluo significa no pertenecer en absoluto al mundo. ¿Cómo es eso posible, mi estimado telepensante? Bueno, cuando no se tiene propiedad, cuando no se tiene identidad, cuando no se tiene familia, cuando no se tiene patria. ¿Le suena todo esto? Curiosamente, para quienes hemos estudiado los orígenes del totalitarismo en detalle, acá se dan todas las condiciones. Acá se están avanzando todas las condiciones, tanto desde la práctica como en el papel que se nos está proponiendo aprobar el 4 de septiembre. ¿Cómo se destruye la identidad de una persona? Bueno, evitándole definirse si es mujer o si es hombre. Evitándole identificarse con una determinada cultura que corresponde a esa nación específicamente. Destruyendo los pilares de su familia. Destruyendo la cultura y el lenguaje imperante. Vamos a ver este tema que yo sé que son pocas las personas que están muy preocupadas con esto. Pero es hora que nos empecemos a preocupar. Porque no va a haber lugar en el mundo, mi estimado telepensante, si es que no empezamos a dar esta batalla por la libertad en una larga marcha, que va a estar muy lejos de acabarse durante nuestra vida, porque como dice Jefferson, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Entonces, veamos primero, en términos macro, cuál va a ser el Chile del mundo del apruebo, sobre todo bajo la perspectiva de género, que es la nueva ideología. Dígame una cosa, mi estimado telepensante. ¿A usted le parece justo que desde el Estado se imponga una religión? ¿Le gusta la teocracia? La teocracia, por ejemplo, los países musulmanes, donde uno tiene el poder político unido al religioso y quien no cumple con las demandas de la ritualidad religiosa es penalizado en términos políticos o desde la política, desde el sistema jurídico. ¿Le parece razonable eso? Bueno, eso es lo que se está instalando acá, pero pasa piola, porque es una religión atea, donde el Dios es el Estado.
y que se funda en el victimismo. La igualdad es la virgen. El pecado, mi estimado telepensante, va a terminar siendo afirmar una identidad individual y no colectiva. Y todo esto no es un fenómeno local. Está cristalizando con mucha fuerza en Chile y desde Chile se va a volver al mundo para poder globalizar esta ideología. ¿Desde qué? Mire, temas como Netflix, la película que ellos quieren hacer. Lo voy a dejar para que se dé cuenta un poco mejor de lo que estoy hablando con Agustín Laje. No existe la manera de hacerle creer a alguien, por ejemplo, que yo, aquí parado, hablando hoy, sencillamente puedo convertirme en una mujer por el mero hecho de autopercibirme como mujer. Eso es imposible de hacerle creer a la gente, de no ser por el uso del Estado. Tenemos casos muy tristes que se están dando en todo el mundo, en el mundo más avanzado, donde precisamente la nueva izquierda tiene más poder que en otros lugares. El libro está repleto de ejemplos, pero allí donde no aparece la fuerza del Estado a acorazar la hegemonía de la ideología de género, esta es imposible. Aquí al norte nuestro, por ejemplo en Canadá, hace algunas semanas se acaba de aprobar una ley donde se prevé 6 meses de cárcel para aquella persona que trate a otra en disonancia con su identidad de género. Vamos a suponer, por ejemplo, que Carlos se autopercibe como Carla. Si yo a Carlos lo trato a Carlos como ella, como él, en vez de como ella, y él se autopercibe como ella, yo puedo ir 6 meses preso hoy en día en Canadá. Fíjense ustedes, no hay ideología de género sin estatismo. Y yo no tengo ningún problema con las autopercepciones. Si Carlos se quiere autopercibir, por ejemplo, como Superman, por mí está perfecto, en la medida en que no me haga que yo le pague la capa. Porque eso también está pasando ahora. En España, por ejemplo, los tratamientos para los transexuales y los transgéneros son financiados por el erario público. Es decir, por todos los ciudadanos que pagan sus impuestos. Ahora bien, si un ciudadano tiene un dolor de muela y se tiene que sacar la muela, ahí por supuesto que tendrá que contar sus monedas a ver si le alcanza para ese tipo de solución. En Suecia, el partido de izquierda está pidiendo una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. Esto no es un chiste, yo sé que suena chiste, pero se está pidiendo y uno se pregunta, ¿por qué se piden semejante cosa? ¿Quieren llevar la igualdad de género hasta el retrete? Es posible, pero en verdad no es la aplicación de esa ley lo que está en juego, porque esa ley es ineficaz por naturaleza. ¿Por qué razón? Porque su cumplimiento obligaría al Estado a poner un burócrata en cada uno de los baños suecos a ver cómo la gente lo hace. Eso es inviable. De lo que se trata es otra cosa. De lo que se trata es, otra vez, inyectar la sensación, el sentido común orientado a creer que los sexos ya no somos complementarios, sino que somos enemigos, que estamos en un conflicto incluso en la manera en que orinamos. En el País Vasco se acaba de prohibir el fútbol en los colegios, porque dicen que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Ustedes díganme, ¿cuándo hubo un conflicto por el fútbol entre las mujeres y los hombres? ¿Cuándo las mujeres que les gusta jugar al fútbol no han podido jugar al fútbol femenino? ¿O cuándo los hombres no hemos jugado fútbol mixto cuando éramos chiquitos con nuestras amigas? Sin embargo, la izquierda vive del conflicto. En algún tiempo fue un conflicto de clases. Un conflicto cuya grieta pasaba justamente por la distancia que había entre el obrero y el burgués. Pero esa distancia se fue achicando cada vez más y se le hizo necesario a la izquierda, para sobrevivir a su fracaso histórico y económico y político, como se marcó antes, generar nuevas grietas en la sociedad, que son las que estamos viendo ahora y que, según nuestras investigaciones, tienen un eje común, que son pensadores marxistas que escribieron a la mitad del siglo pasado y que hoy le dan letras a todos los nuevos ismos que estamos viendo emerger en todo el mundo. Muchas gracias. Si usted quiere saber, mi estimado telepensante, cuál es el libro de cabecera que está detrás de la ESI, la perspectiva de género o ideología de género, detrás de la educación no sexista, usted tiene que ir a leer el Anti-Edipo de Deleuze y Guattari. Ahí la definición del ser humano, de su sexualidad, es la siguiente: estadística o molarmente somos heterosexuales, pero personalmente homosexuales, sin saberlo o sabiéndolo, y por último somos
sexuados, elemental o molecularmente. Todo esto tiene una finalidad. ¿Qué es la finalidad de construir al nuevo hombre? Que el nuevo hombre es un andrógino. De eso es lo que se sigue de la educación no sexista. Pero antes de entrar ahí, yo quiero contarle un poco cómo va a ir, qué es lo que se ha hecho en términos gramscianos. Lo que dice Gramsci es que la intelectualidad lo primero que tiene que hacer es socavar el discurso hegemónico. ¿Qué es lo que es el discurso hegemónico? El discurso en el que usted y yo estábamos de acuerdo que era el mérito por el que tenía que avanzar la gente, que la autoridad de carabineros y de las Fuerzas Armadas tenía que ser respetada, que en los tribunales existía el delito de prevaricación, que todos éramos iguales ante la ley, etc. Con todos los matices que implica bajar estas ideas a la realidad, en eso estábamos de acuerdo. Bueno, lo que ha hecho, y por eso es que se desmontó esta nueva generación de jóvenes de lo que venía siendo el carro de Chile hacia el desarrollo, con todos los problemas que sobre todo agudizó la señora Bachelet. Lo que se ha hecho es instalar una nueva cultura que quebra con la cultura anterior. Por eso es que los jóvenes hoy día prácticamente no pueden dialogar con la gente, que no ha sido formateada y adoctrinada en las escuelas bajo esta nueva ideología y en las universidades. Entonces lo que nosotros tenemos es que es en el lenguaje mismo, dice Gramsci, que se produce un conjunto de nociones y conceptos determinados donde vamos a tener la sensación de pertenencia a un colectivo. Por eso el lenguaje es tan importante. Por eso todos los que están hablando ahora en lenguaje inclusivo le están haciendo la genuflexión a la extrema izquierda, y entre ellos hay gente liberal, intelectual, que ha leído a Gramsci. Lo sabe perfectamente, sabe lo que está haciendo. Pero es el autoengaño, no es que lo estén haciendo porque forman parte de la revolución, no. Es que no quieren complicarse la vida. Mi estimado telepensante, la izquierda nos gana porque la gente no quiere darse el trabajo, no quiere complicarse la vida. Yo me demoré 3 días haciendo esta columna. La columna va a durar entre 40 minutos y 1 hora. Hay gente que le da lata ver 1 hora de columna para reflexionar sobre el país que nos va a dejar el apruebo. Imagínese usted. Entonces, claro, la izquierda, que todos sus soldados van y se leen todos los libros y están detrás de cada uno de los ideólogos y buscan cómo encarnar esto desde un nuevo lenguaje, a través de nuevas políticas educacionales, capturando el Estado, etc. Lógico que gane, pues. Pero se va en contra de la realidad, nos destruye como seres humanos. Y ese es el gran problema que tenemos acá. Entonces la pregunta es, ¿cómo sirven a la extrema izquierda la perspectiva de género? ¿Se ha hecho esa pregunta? Porque resulta que la perspectiva de género acá se impone totalitariamente desde la nueva Constitución. ¿Cómo sirve a la extrema izquierda la perspectiva de género? La educación no sexista, la educación sexual integral, la autonomía progresiva, el indigenismo y el lenguaje inclusivo. ¿En qué se transforma la actual libertad de enseñanza? ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas, el Estado de Derecho, con la familia, la nación, el país y la cultura cristiana occidental bajo esta ideología? ¿Se ha hecho esa pregunta? Porque esa es la pregunta más importante acá, porque estamos frente a la emergencia de un Estado cultural. Bien lo plantea Agustín Laje cuando dice, sin el Estado nadie adhiere libremente a este tipo de ideología. Es una religión que se está imponiendo desde el Estado, pero una religión materialista atea, que compite en el plano religioso con las otras religiones. Por eso es que se van a terminar por suprimir todas las otras religiones, y esta va a ser la única que se va a aceptar. En la práctica así va a ser. Entonces veámoslo, aterricémoslo bien. Mire, acá empecemos por que se nos va a prohibir hablar desde el gobierno de que este es mi hijo, porque dicen que entonces lo vemos como propiedad. O sea, ¿mi alma también es mi propiedad? No sé, pues. ¿Mi amor también es mi propiedad? ¿Mi Dios es una propiedad? ¿Se da cuenta cómo nos hacen el juego mental? Y la gente se la cree porque no se toma 1 hora para ver a quienes estamos pensando en esto. Desde otro lugar. Hay que verse todo Agustín Laje, por supuesto que sí. Y si usted me dice, no, pero es que él es conservador y yo soy liberal, bueno, pero como liberal lo mínimo que puede usted afirmar es que no quiere al Estado metido en la educación de sus hijos, en su familia y en su cama. O sea, si usted como liberal ya no cree que el Estado tiene que tener límites, entonces dejó de ser liberal hace mucho rato, lamento comunicárselo. Bien, vamos entonces con qué es lo que pasa con el lenguaje inclusivo. Partamos por ahí. El lenguaje inclusivo, mi estimado telepensante, produce una conciencia verbal de ser A o B, de pertenecer aquí o allá. Nos divide como sociedad. Y quienes hablan en ese lenguaje, por supuesto que como es inclusivo, se instalan inmediatamente una superioridad moral.
Ellos quieren ser parte de la superioridad moral. Y como muchos intelectuales que saben y conocen a Gramsci y saben de lo que yo estoy hablando, les da lata hacerse el problema. Les da lata que les cierren las puertas. En muchos medios ya no se publica si no se dice el presidente y la presidenta porque ya nos pusieron lo de diputados y diputadas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay que hablar del Congreso. Eso es lo que nos queda. Pero este lenguaje no es inclusivo, mi estimado telepensante. Este lenguaje nos lleva directamente a un oscurantismo cultural radical. Dígame, ¿quién va a leer de las generaciones que vengan y se formen bajo este pseudo lenguaje degenerado por la ideología política de la izquierda identitaria, que no es otra cosa que un maridaje entre Carl Schmitt y Marx? ¿Quién va a leer a Shakespeare? ¿Quién va a leer a Aristóteles? Además de la perspectiva de género. ¿Quién va a leer a los clásicos que constituyen el fundamento de nuestra cultura? Este es el quiebre con Grecia, si se entiende bien. Y Grecia es el fundamento de nuestra democracia, del Estado de Derecho, de nuestra prosperidad económica, de que usted tenga un auto, de que tenga luz. Mire, es súper simple. Todo lo que usted aprecia y valora en su vida tiene que ver con lo que yo estoy hablando. Y todo eso va a desaparecer. Nada de eso hay en Venezuela, por eso la gente se va. La gente, mi estimado telepensante, que se va de Venezuela, a veces uno lo toma así como, bueno, sí, es un inmigrante, arriesga la vida. La gente que se va de Centroamérica y trata de ingresar a Estados Unidos arriesga la vida, porque no hay nada en esos países por los que valga la pena vivir. No hay nada que se pueda apreciar de la vida. En ese momento la vida vale menos que el intento de ser libre. Entonces, ¿cómo no va a importar esto? ¿Cómo lo hago? Para que importe, porque nadie se está fijando en que acá se nos instala una ideología al mismo nivel que es una doctrina marxista en la cual creemos que existen los explotados y los explotadores y que hay un capitalismo que obviamente que es el demonio, ¿no es cierto? Y hay un Dios que es el Estado. Al mismo nivel se nos está instalando, pero desde los niños. Ni siquiera al marxismo se le había ocurrido, al marxismo clásico. Sí meterse con la propiedad de los hijos, es verdad. Es decir, propiedad como ellos lo consideran, porque ellos no entienden nada que no sean términos materialistas, ¿no entiende? ¿Ve? Yo puedo decir mi alma, el marxista que me va a decir que es mía como propiedad, que yo puedo hacer algo con ella, mi Dios, mi amor, yo puedo hacer algo con mi amor, es mío, pero lo puedo vender, lo puedo comprar. Entonces ellos nos tratan de llevar a que ahora ya no podamos decir que son nuestros hijos. Claro que son mis hijos, pues, mi estimado telepensante. Y hay del que se meta con mis hijos, muy bien, no sé qué le pasa a usted, pero meterse en la colectivización de la sexualidad de los niños a través de prácticas masturbatorias en los colegios, de modo que ellos normalicen que no es su cuerpo y que no es su intimidad y que no tienen que defender su cuerpo porque es parte de una experiencia colectiva, como lo plantea la ESI. Y todavía que exista gente que aplauda esto sin haber leído, sin haberse dado un minuto de tiempo para oír a quien, por ejemplo, como Ezequiel Baigorría, que se lo traigo acá, vino al Congreso y el mismo Congreso de Chile rechazó la ESI. Piénselo con la carga de izquierda que tenía, porque habrá gente en la izquierda, y estoy segura que sí, que algo de corazón y algo de estabilidad psíquica tienen, sobre todo si son de la centroizquierda. Lo dejo con Ezequiel. Yo soy psicólogo clínico. Trabajé durante 10 años en acompañamiento de niños y adolescentes con derecho vulnerado en situación de calle. Trabajé en acompañamiento a embarazos en crisis con adolescentes. Trabajé en territorio, en la recepción y la detección de abuso sexual infantil. Soy preventor de abuso sexual infantil formado en la Fundación EPASI, que es una fundación que tiene sede en Tucumán y que tiene más de 20 años de experiencia, con más de 2.000 casos tratados y trabajados. La ponencia es sobre la experiencia del proyecto de ley de educación sexual integral que fue dictaminado en 2006 en Argentina, y yo hago un análisis de la implicancia de esta implementación en los contenidos curriculares de la ESI en Argentina. Específicamente yo hice un análisis desde mi punto de vista como psicólogo clínico formado en abuso sexual infantil en el contenido y el material que se utiliza para formación docente para transmitir este contenido a los niños. Bueno, los objetivos de la ESI son prevenir enfermedades de transmisión sexual, prevenir el embarazo no deseado en adolescentes, prevenir y detectar el abuso sexual infantil e introducir la perspectiva de género.
Primero quiero aclarar que yo no estoy en contra de la ESI para nada, creo que es necesario y es muy importante, pero hay que ver en qué condiciones y de qué manera y cuál es el contenido que este va a tener. Hay que ser muy cuidadosos porque lo que a mí más me moviliza y más me preocupa es el resguardo y el cuidado de los niños, de la integridad del niño, del derecho superior del niño. Bueno, este es un análisis de materiales de formación docente proporcionados por el Ministerio de Educación de la Nación Argentina, y esa es la página donde se puede descargar, que está abierto el acceso al público. Primero, la ESI para mí promueve el abuso sexual infantil y proporciona el escenario para que esto ocurra. Este es un material que se llama ESI es parte de la vida. Subrayado en rojo, el subrayado lo hice yo, dice de qué podemos hablar con niños de entre 2 y 9 años, habla de la masturbación, de niños de entre 10 y 14 años, de los juegos presexuales y sexuales. Entonces, para mí como psicólogo clínico, esto es una iniciación temprana en la sexualidad de los niños. La masturbación, el jugar y el toqueteo de las zonas erógenas en niños de hasta 5 años es normal, a partir de los 5 años no, de hecho es un indicador de abuso sexual. Entonces, un nene que tiene una masturbación compulsiva a los 6, 7, 8 años es un indicador en donde hay que indagar si hay abuso o no. Si un material promueve esto, lo banaliza y nos está quitando una herramienta importante para detectar si realmente el chico está siendo abusado o no. Hay una erotización de la infancia, es decir, se trabaja en la sexualidad en una edad en donde psicológicamente no está apto para el desarrollo no está apto para recibir información, ese tipo de información, lo cual es perjudicial y también genera un hecho traumático. Hay una desinhibición a edad temprana y hay una desafectivización de la sexualidad, lo cual también, sobre todo a los preadolescentes de entre 10 y 14 años, lo cual traería como consecuencia la promiscuidad sexual, lo cual es base y condición para la transmisión de enfermedades sexuales. Las ETS se transmiten en la promiscuidad. Hannah Arendt nos advierte que con los totalitarismos, el totalitarismo impuesto por los nazis e impuesto por los bolcheviques, son totalitarismos sin Dios, mi estimado telepensante, son religiones, son pseudo-religiones que reemplazan a las religiones, bajo cuyo paraguas no se puede tener una propia religión, porque en la práctica es imposible que un niño vaya a la escuela, aprenda a masturbarse frente a los adultos, pierda las posibilidades de contención psíquica frente a la pedofilia y al mismo tiempo vaya a la iglesia a rezar. Eso no es posible. ¿Sí? Estamos hablando, obviamente, que de la religión que lleva el camino a la espiritualidad, ¿sí? Y no de los casos excepcionales de los que se ha hecho uso y abuso para destruir a la iglesia. ¿Qué es lo que está en juego acá, mi estimado telepensante? Hannah Arendt, lo que está en juego es la naturaleza humana como tal, y aunque parezca que estos experimentos no lograron modificar al hombre, sino solo destruirle, creando una sociedad en que la banalidad nihilista del Homo homini lupus es consecuentemente realizada, o sea, donde todos somos un lobo para todos nos destruimos entre todos. ¿Y qué es lo que quiere esta Constitución que se nos propone para aprobar el 4 de septiembre, si no es la guerra de todos contra todos? ¿Qué es sino la destrucción a través de la perspectiva de género de todo lo que nosotros apreciamos? Bueno, vamos a ver, pues, ¿qué es lo que nosotros apreciamos? Primero, apreciamos vivir en Chile. Ya sabemos que se acabó, después de la prueba tenemos 13 regiones autónomas. Esto está en el artículo 243 de las entidades territoriales. Luego se liquida las Fuerzas Armadas. A ver, entiéndase bien. Las Fuerzas Armadas pueden estar en otra, pueden estar oyendo los cantos de sirena de la ministra de Defensa, que sabrá cómo seducirlos, prometiéndoles lo que siempre se le promete a toda la gente, pues, ¿no? Las pensiones, los sueldos, unas ciertas protecciones, que después todo se va a la punta del cerro, pero no importa, porque ahora igual, ¿para qué? Mi estimado telepensante, el punto es que al ser humano no le gusta complicarse la vida, y con mucha razón. A menos que sea de izquierda. Entonces ahí se la complican y por eso logran con una minoría ínfima capturarlo todo. Nos están imponiendo un totalitarismo. No, Vanessa, tú exageras. Y yo, bueno, véalo usted por sí mismo. ¿Se liquida la Fuerza Armada? ¿Eso da paso a qué? Se liquida la Fuerza Armada, el artículo 1484 termina con el monopolio estatal de las Fuerzas Armadas porque habla de
que el uso legítimo de la fuerza se ejerce a través de instituciones competentes. El artículo 16, número 86, las Fuerzas Armadas deberán incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones. No, pero Vanessa, si esto es piola, es tranqui. Yo le cuento cómo termina esto. Como las mujeres no somos capaces de cargar el peso de un fusil y prepararnos como soldados de combate, entonces lo que hacen las Fuerzas Armadas para cumplir con la perspectiva de género es disminuir los requisitos para que las mujeres puedan entrar. Y con eso destruyen por dentro la capacidad que tiene esa fuerza armada de responder ante un ataque. ¿Se entiende? Porque todos tienen que ser, el piso se baja de exigencia para que puedan entrar las mujeres. Entonces, no, si no importa, Anisa, lo de la perspectiva de género, bueno, aquí lo tienen. Desmilitarización de Carabineros es politización. Imagínense a Carabineros ahora respondiendo a las órdenes personales que les dé el gobernante de turno. Tellier, por ejemplo. El presidente puede remover además a su regalado gusto a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y la carrera militar ni de Carabineros pasa por las escuelas matrices. Bueno, dejémoslo ahí, pues, usted verá. Es el Chile la prueba. ¿Qué pasa además con la igualdad ante la ley y el derecho a propiedad? Bueno, el derecho a propiedad, la restitución de tierras, mi estimado telepensante, puede terminar en que si usted tiene una tierra que es reclamada por un pueblo originario, como es restitución, incluso puede ser que usted tenga que terminar pagándole al pueblo originario por el usufructo que hizo de una tierra que no era suya. En el extremo. Pero es que, a ver, usted me dice, no, pero eso es muy extremista. ¿Pero a usted no le parece que ya llegamos a un punto muy extremo como para seguir cuestionándonos cuáles son los límites que tiene esta gente? Si ni Bolivia tiene una constitución como esta, ni Venezuela se planteó algo así. Entonces, ¿soy yo la que está exagerando o yo estoy reaccionando en el marco que dejaron los convencionales constituyentes con su proyecto constitucional? ¿Quién está exagerando acá? ¿O no será que todos los académicos que estudiaron a Hannah Arendt y que saben perfectamente lo que aquí se está avanzando con la persona menstruante a la que vamos a ir hacia el final de esta columna, no será que ellos son los que debiesen de empezar a ser removidos en sus conciencias por personas que en lugar de decirme a mí que estoy exagerando, debiera de ir donde ellos a decirle ¿por qué no estáis diciendo nada? ¿Para qué estudiaste todo lo que estudiaste? ¿De qué te sirve leer? Y si es que no te funciona a nivel de conciencia. Bien, entonces así con la propiedad, pues. Además del que ya vimos lo del precio justo, ¿no es cierto? El precio justo no existe. Así que, y ni siquiera hay un plazo para pagarlo. Así que usted tranquilo nomás, aquí no va a pasar nada. Como el amigo de Germán Concha. No, aquí no va a pasar nada. Mire, si es que vio la entrevista del lunes, se la recomiendo porque ahí analizamos, digamos, esta gente que está diciendo, no, estamos exagerando. ¿Qué significa el artículo 14, número 52? Paridad y perspectiva de género. En el Poder Judicial, la función jurisdiccional se regirá por los principios de paridad y perspectiva de género. Todos los órganos y personas que intervienen en la función jurisdiccional deben garantizar la igualdad sustantiva. ¿Qué es lo que significa igualdad sustantiva? El Estado garantiza que los nombramientos en el Sistema Nacional de Justicia respeten el principio de paridad en todos los órganos de jurisdicción, incluyendo la designación de las presidenciales. A ver, mi estimado telepensante, esto sirve de pretexto para cualquier intervención arbitraria. Se termina con el delito de prevaricación, por lo tanto, y se termina con la presunción de inocencia del hombre, que quede claro, sobre todo si es blanco, heteropatriarcal, etcétera, etcétera, y se nos está imponiendo entonces la perspectiva de género como un bias que va a servir de prejuicio para fallar judicialmente. Se acabó la igualdad ante la ley, mi estimado telepensante. No, pero aquí no está pasando nada, son alarmas de gente súper exagerada, no hay ningún problema. Y curiosamente, hay poca gente en el Poder Judicial que se ha levantado en contra de esto. Y si usted sabe por qué, bueno, porque ellos ya tenían su camino hecho con el tema de la perspectiva de género. Mire, ya tienen sus actividades con esto, están armando, ¿no es cierto?, un repositorio con buenos ejemplos de perspectiva de género, la Corte Suprema. Pero mi estimado telepensante, pasó algo súper duro para ellos, que resulta que con la nueva Constitución tendrían que jubilar 8 supremos de un total de 21. Si son 4 salas, el gobierno podrá nombrar 2 por sala, o sea, va a tener el control político total sobre el sistema de justicia, además de que obviamente le va a poner un consejo por encima. Y fantástico, pues,
qué bueno, estamos exagerando, en este canal exageramos porque somos parte de la industria del miedo, como dice Malamata. Así es que, pero esto está escrito en la Constitución, digamos, yo se lo estoy leyendo y no se sigue otra cosa. Se termina además, como dice René Cortázar, con el principio de una persona un voto, por lo tanto, en democracia, listo. Se acabó la democracia, mi estimado telepensante. Se acabó la democracia como la conocíamos, al menos como la conocíamos, ¿sí? Y bueno, ¿cómo lo hacemos para que estos cambios, que es, se acaba la igualdad ante la ley, se acaba el derecho a la propiedad, se termina con las Fuerzas Armadas, se termina con la integridad territorial de Chile, además se destruye el mercado productivo con todo esto, evidentemente, usted comprenderá que aquí nadie va a invertir en estas condiciones y más encima con los derechos a huelga y todos estos temas que no podemos profundizar en esta columna, bueno, nos cambian otro Chile, pero ¿cómo van a poder lograr que este Chile permanezca en el tiempo? Que se transforme realmente en una fundación, en una refundación del país. Bueno, primero que todo, Bermúdez ya hizo su pega, ¿no es cierto? Hay que gobernar por decreto. Entonces, para no encontrar resistencias iniciales con este Senado que sería desleal a la nueva Constitución según el señor Atria, entonces hay que gobernar por decreto. Pero después de eso, hay que ir viendo quiénes son las personas no útiles a la revolución y al asentamiento de la nueva ideología. Porque es todo lo que se trata de un nuevo Chile, una refundación, y una refundación es una refundación cultural, no se equivoque. Porque usted no tiene revolución donde no hay refundación. Y eso significa cambiar la cultura del país. Nuestra cultura meritocrática, heteropatriarcal, nuestra cultura sustentada en un Estado-nación, donde su identidad y mi identidad están vinculadas a nuestras singularidades como individuos, que se manifiestan a través de la meritocracia, a través del esfuerzo, del talento, a través de nuestros defectos y nuestras virtudes. Todo eso en el colectivo desaparece. Fíjese usted si es que encuentra alguna diferencia entre una feminista y otra cuando todas están gritando el violador eres tú. Es lo mismo. Fíjese usted si es que hay alguna diferencia u otra entre entrevistar a un marxista que se llame Juan y a una marxista que se llame Camila. Responden lo mismo. Desaparece absolutamente todo rasgo singular de una persona bajo las dinámicas de un colectivo. O sea, su hijo va a ser reemplazable por cualquier otro porque no se va a distinguir, ¿me entiendes? En términos de, en la medida en que se desarrolle este tipo de ideología, Hannah Arendt nos advierte, bajo los colectivos en que no nos distinguimos uno de otro, ¿se acuerdan las fotos de esta foto, por ejemplo? Si usted se fija en esa foto son todos iguales y hay uno que es distinto porque tiene una actitud diferente, ¿no es cierto? Esos son los nazis. Bueno, acá es prácticamente lo mismo lo que se está instalando, pero el pretexto es otro. Sin embargo, las similitudes ideológicas con la estructura del nazismo y del bolchevismo son alarmantes, realmente alarmantes. Bueno, entonces Bermúdez va a lograr que esto se implemente por decreto, van a sacar a las personas que no son útiles a la ideología, no son funcionales, todos los viejos formados en el heteropatriarcado, y se va a terminar con la libertad de enseñanza a través de la creación de, mi estimado telepensante, del Estado cultural. Veamos lo de la libertad de enseñanza, que es ahí donde más comprometidos quedamos para el futuro, porque si usted lo ve recién ahora, en Argentina se está generando un quiebre con el adoctrinamiento peronista que dejó Perón. O sea, imagínense la cantidad de décadas que dura esto cuando usted empieza a educar, si lo más importante es la educación. Bueno, entonces Bermúdez va a lograr que esto se implemente por decreto, van a sacar a las personas que no son útiles a la ideología, no son funcionales, todos los viejos formados en el heteropatriarcado, y se va a terminar con la libertad de enseñanza a través de la creación de, mi estimado telepensante, del Estado cultural. Veamos lo de la libertad de enseñanza, que es ahí donde más comprometidos quedamos para el futuro, porque si usted lo ve recién ahora, en Argentina se está generando un quiebre con el adoctrinamiento peronista que dejó Perón. O sea, imagínense la cantidad de décadas que dura esto cuando usted empieza a educar, si lo más importante es la educación, a las generaciones bajo un paradigma ideológico. Bueno, el artículo 19 consagra que la Constitución garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla. Esta comprende la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes. Bueno, en este artículo uno ya tiene, ¿no es cierto?, la autonomía progresiva, lo que significa meter un juez en su casa para que él determine si su hija está madura o si su hijo está maduro para tener relaciones sexuales bajo su techo, teniendo
qué sé yo, 18 años con una persona de 60. Listo. O teniendo 16 años con una persona de 60. Claro, porque 18 ya son mayores de edad, eligen por sí mismos. Entonces, pero ¿quién va a definir esa madurez? Es el juez. No usted, es su casa, ¿no? Otra forma de perder la propiedad. Usted no va a poder determinar qué pasa bajo su techo con sus hijos, porque lo va a determinar un juez, según los criterios de autonomía progresiva. Entonces es deber del Estado nada más, ¿eh? No es deber de los padres. No, aquí no hay deber de los padres. Solo los pueblos, y además esto se escribe en lenguaje inclusivo. O sea, nos están pasando la nueva ideología en cada párrafo de esta nueva Constitución. Los pueblos originarios son los únicos que pueden crear colegios. Se acabó la creación de colegios de la multidiversidad que existe en una sociedad de forma natural. Eso está en el artículo 20, número 288. Bueno, en Chile hay un sistema mixto. La matrícula en el sistema subvencionado es mayoritaria, 56%. Los constituyentes establecen que el Estado deberá articular, gestionar, financiar un sistema de educación laico, gratuito, compuesto por instituciones estatales. Mi estimado telepensante, la perspectiva de género es una ideología. Esto no es laicismo, porque compite a nivel de las religiones. Entra en el plano de las religiones y las hace imposibles. Sobre todo la educación no sexista y la ESI, educación sexual integral. No hay libertad de educación, además, si no se asegura a los dueños de los colegios la autonomía. No hay libertad de educación donde no pueda crearse un nuevo colegio, imagínense. No hay libertad de educación. Lo de la autonomía está puesto en tela de juicio por el artículo 20, número 286, en que en definitiva, dice, el ingreso, permanencia y promoción de quienes estudien en la educación superior se regirá de acuerdo a los principios con especial de equidad e inclusión, con especial atención a los grupos históricamente excluidos. Imagínense. Acá ni siquiera es que no va a poder discriminar, no, es que usted tiene que discriminar y tiene que darle preferencia a los grupos históricamente excluidos. Imagínense lo que significa esto. Se establece que ningún establecimiento puede discriminar en su acceso, pero sí en pos de este tipo de criterios, ¿no? Artículo 19, los profesores y educadores son titulares de la libertad de cátedra. Ja, ja, ja. Yo no voy a hablar en lenguaje inclusivo, ni voy a adherir a la perspectiva de género nunca, porque no me gustan las concepciones religiosas. Yo soy liberal. Y menos todavía cuando son impuestas por el Estado. De ahí que cada uno viva su vida como prefiera. Pero si el Estado, en uso de la coerción, a mí me impone una religión, yo me voy a oponer a eso. O sea, no tengo libertad de cátedra. No, es que aquí la mayor parte de la gente... Mire a lo que llegó la Universidad Católica. A esto va ahora su hijo a estudiar a la mejor universidad de Chile. Esto es lo que ve. Esto es lo que se hace. Esto por haber algún ejemplo, o sea que es un recorte muy malo, pero hay una serie de actividades de esa índole. Si eso no es una ideología, una universidad católica haciendo eso, si eso no es la imposición ideológica de una forma, un tipo de vida específico, que no tiene por qué quedar excluido, pero tiene que respetar la existencia de los otros tipos de vida. Aquí no puede haber una venganza histórica. Y no existe algo como justicia histórica, mi estimado telepensante, porque usted no puede hacer justicia respecto de una injusticia histórica que usted hoy día considera histórica, como injusticia, haciéndole justicia a la gente que vive en el presente, sobre la base de que en el pasado sus ancestros fueron injustos. Eso uno no lo puede hacer. Nosotros somos una sociedad súper inclusiva, con muy bajos niveles de discriminación hacia los grupos, digamos, LGTBI, etcétera, etcétera. Eso se ha trabajado mucho, yo lo celebro, por supuesto, pero ahora no puede producirse el efecto inverso. Y ese efecto inverso lleva a que se asfixia la libertad de las creencias, la libertad de conciencia. ¿Sí? Entonces, se impone la educación sexual integral que, entiéndalo bien, un derecho no puede devenir en una obligación. O es derecho o es obligación. O usted me impone que yo tengo que hacer servicio militar, pero usted no me puede decir, de ahora en adelante, todas las mujeres tendrán el derecho a hacer servicio militar y obligar a todas a hacer el servicio militar. Eso es lo que se está haciendo con la educación sexual integral si es de orates. Y la gente no dice nada. Y cada vez que yo mando una carta a distintos medios sobre este tema, me censuran. ¿Por qué no se puede hablar de esto, mi estimado telepensante? ¿Por qué está censurado en todas partes? ¿Por qué nadie puede discutir sobre este tema? A ver, le insisto, ¿es un derecho para mí o es una obligación si en la Constitución se consagra que todas las mujeres tendremos derecho a hacer el servicio militar y se habla de que es un derecho y se nos obliga?
porque si no después no nos dan, no sé, por la pensión. Esto, mi estimado televidente, es una obligación totalitaria impuesta desde un Estado cultural, la ESI. Dígame una cosa, este artículo dice: todas las personas tienen derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad. ¿El disfrute es el resultado de la educación? O sea, usted puede educar a la gente para tener orgasmo o para no tener orgasmo. ¿Eso? ¿Es en serio? Qué gran conocimiento del cuerpo tiene esta gente, ¿no? El reconocimiento de las diversas identidades y expresiones de género y la sexualidad. Que erradique los estereotipos de género y prevenga la violencia de género y sexual. Erradique los estereotipos de género. Eso es educación no sexista. Bien, entonces yo le voy a plantear una cosa. El eje que sustenta la ESI se centra fundamentalmente en el placer, en la desinhibición, en dejar fluir las pulsiones más básicas, y eso está en el antiedipo. Se trata de que uno tenga ejércitos de gente sin ningún arraigo a través de una nación, a través de una identidad personal, a través de una familia, lazos afectivos, siempre dispuestos a la revolución, siempre dispuestos con el deseo sin contención a nivel psíquico, porque esto es psicopolítica. Esto es una mezcla de biopolítica con psicopolítica. Sí, yo sé que da lata escuchar estas cosas, pero mire, aunque seamos 100 personas las que nos enteremos de algo que antes no nos habíamos enterado, la masa crítica la necesitamos. Si no le ponemos ficha a esto, si es aquí donde nos van a terminar por dar vuelta al mundo, por destruir todo lo que apreciamos del mundo, mi estimado telepensante, ni siquiera tener hijos se va a poder. ¿Y por qué no se va a poder? Porque ya no se van a tener los hijos, ¿me entiende? No sé, va a llegar una cigüeña, alguna cosa así. Entonces no va a ser su hijo, no va a ser mi hijo. Así como no es su amor, no es mi alma. Porque son materialistas, porque todo lo observan desde ahí, y desde la manipulación de la culpa viene y dicen: tú tratas a tu hijo como tu propiedad. Mi amor, el hecho de que diga mío no lo convierte en propiedad. Un hijo no puede ser propiedad por definición porque es libre. Es libre en tanto nace libre e igual. ¿Sí? Y eso no es una concesión de la Constitución de 2005. Ese es un reconocimiento, porque nuestros derechos son anteriores a la existencia del Estado. Que quede bien claro eso. No porque salga el artículo 1, yo nací libre igual a usted. Lo que hace ese artículo 1 es reconocer una realidad. Eso. Y por supuesto que uno nace libre e igual, ¿sí? Y luego es mi hijo. Así de simple, no porque sea mi propiedad. Ahora, ellos no tienen problema cuando se trata de abortar a tu hijo. Ahí no hay problema, porque es tu cuerpo. Pero una vez que ese hijo nace y que tiene toda la información genética de uno, todo absurdo, no, ahí ya cambiamos Es todo un discurso extorsionador. Entonces, bien, veamos qué más. La ideología que está a la base de la ESI plantea que los niños son seres sexuales desde el nacimiento, y exponerlos a esos temas de la infancia sería bueno y normal. Por otra parte, supuestamente con ellos se podrían prevenir abusos sexuales, embarazos no deseados, infecciones, etc. Pero no es así, porque lo único que promueve esto son las relaciones esporádicas, es la falta de afectividad, donde se sitúa solamente en el placer. Ese es el epicentro de la educación sexual integral. Mírese, así como cuando usted creció, fíjense, y a quienes de las nuevas generaciones, digamos, menores de 30 estén oyendo esta columna, a nosotros teníamos el mismo curso de prekinder a cuarto medio, con suerte nos mezclaban una vez. A ustedes les cambian el curso cada 2 o 3 años. No vaya a ser que generen lazos profundos, afiatados. Y lo mismo se está haciendo con la educación sexual integral en términos de la pareja. Son relaciones esporádicas, basadas en el placer. ¿Cómo eso no va a aumentar las probabilidades de las enfermedades venéreas y de los embarazos no deseados? ¿Sí? Porque donde hay una relación de amor, el embarazo normalmente es deseado. Entonces, si yo quiero hacer algunas preguntas respecto de la educación no sexista. Lo siguiente. Si según quienes promueven la educación no sexista, la heterosexualidad es un molde que se ha impuesto a temprana edad y por ende parte importante de nosotros, hubiera llevado un tipo de vida muy distinto, con otra identidad y preferencia, si no nos hubiesen moldeado.
¿Qué espacio queda entonces para el justo desenvolvimiento de la heterosexualidad si ellos tienen un prejuicio en contra de la heterosexualidad? Porque supuestamente la heterosexualidad es el resultado de un molde ideológico. ¿Cómo van a ser heterosexuales los niños bajo un paradigma que considera la heterosexualidad como resultado de un constructo social, contra el que además se oponen otros tipos de vida, cuyo desarrollo, por supuesto, es perfectamente legítimo? ¿Qué hay tras el no de la educación no sexista, que venga a reemplazar dicho imaginario y se trata simplemente de excluir los patrones que excluyen, invisibilizan y niegan el desarrollo de tipos de vida distintos al que se sostiene bajo el supuesto paradigma heterosexual? ¿Qué es ese no? ¿Qué es ese algo? Bueno, yo le voy a decir qué es lo que es. No sexista significa que nosotros al androcentrismo, ¿sí? Otra palabra nueva, androcentrismo. Este es un concepto a través del cual entendemos que hasta ahora todo está montado en la sociedad y en la cultura a favor de los intereses del hombre. Androcentrismo. De modo que la figura masculina es siempre lo central. Incluso las mujeres, cuando queremos liberarnos, tendemos a parecernos a los hombres. Entonces, no hay liberación posible, ¿se entiende? Bueno, ¿qué hacemos con este androcentrismo? Tenemos que transitar hacia una cultura que es andrógina, que comporta la desaparición de los géneros. En esta cultura se une todo lo que se atribuía a los hombres y todo lo que se atribuía a las mujeres. Mire estas imágenes y lo pone al alcance de todo el mundo. O sea, todo tiene que ser una mezcla, no puede haber ninguna distinción entre hombre y mujer. ¿Se entiende? El problema, como ella misma reconoce, es que las mujeres cuando queremos progresar, ¿no es cierto?, entonces tendemos a tomar comportamientos masculinos. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es feminizar el mundo masculino. ¿Se entiende? Les voy a leer con imágenes, los dejo con las imágenes de la ESI, la carta de una profesora telepensante. La ESI en pocas palabras. A veces pensar duele. La Convención Constitucional aprobó el artículo 17, inciso 23. Nos escribe a las cartas al pensador la profesora Jenny Muñoz. Si usted quiere, puede escribir cuando quiera y lo vamos a ir integrando en la comunidad de telepensantes y también en nuestros análisis. ¿Quién podría oponerse a que los niños reciban una educación sexual integral? Precisamente este nombre aparece como algo deseable, inspirado en el bien. Sin embargo, al adentrarnos en los contenidos específicos del programa y visualizar los efectos que ellos podrían tener en nuestros niños, es inevitable sentir no solo preocupación, sino real espanto. La ESI en Chile fue impulsada en el Congreso por la diputada Camila Rojas Comunes, mediante un proyecto de ley que no obtuvo los votos necesarios. La iniciativa fue ahora reactivada y aprobada por la Convención, convirtiéndose así en un derecho que el Estado deberá garantizar en todos los establecimientos educacionales del país, desde edad preescolar, pasando por sobre la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos. La educación sexual integral no es un asunto nuevo. Se ha implementado en varios países con resultados perturbadores, siempre impulsada por movimientos ideológicos que persiguen un cambio radical, cuya finalidad es quebrar las barreras del pudor y la contención, desintegrando y desacralizando con ello la intimidad del ser humano y por ende favoreciendo la colectivización. Óigase bien, la colectivización, dice esta profesora, de algo tan personal como es la sexualidad. Una ideología que tiene el control de la sexualidad, démonos cuenta con Jenny Muñoz, controla también la sociedad y la cultura. Según Freud, durante el periodo de latencia, el niño sublima los deseos sexuales y conforma diques que funcionan como reguladores de las pulsiones sin los cuales no sería posible la vida en sociedad, pues constituyen una resistencia a los excesos sexuales. Un niño pequeño no está preparado psicológica, física ni socialmente para ver imágenes de contenido sexual, dice Jenny, lo que según este derecho fundamental garantizado por la propuesta de Constitución ocurriría desde la más tierna infancia, como si no bastara con el bombardeo permanente que se hace a través de los medios de comunicación y que los padres responsables a duras penas pueden contener. Por otra parte, el eje que sustenta la ESI se centra fundamentalmente en el placer, en la desinhibición y en dejar fluir las pulsiones más básicas, promoviendo acciones masturbatorias en niños pequeños, quienes estarían expuestos a una hipersexualización que no tiene en cuenta su edad ni proceso neuromadurativo. La ideología que sustenta la ESI plantea que los niños son seres sexuales desde el nacimiento y exponerlos a esos temas desde la infancia sería bueno y normal.
Por otra parte, supuestamente con ello se podrían prevenir abusos sexuales, embarazo no deseado, infecciones, etc. Sin embargo, no es difícil inferir que el efecto es precisamente el contrario, pues un niño erotizado tempranamente repetirá la conducta sin entenderla y será más vulnerable al abuso por parte de un adulto. No es de extrañar entonces que entre los defensores de la ESI se encuentren movimientos proclives a la pedofilia. La sexualidad queda reducida así a una interacción física destinada a obtener placer separada de la afectividad y de la esencia misma del ser humano, lo que nos distingue de los demás animales y nos orienta hacia el bien, la felicidad y el amor. Punto aparte merece lo referido a la identidad de género que, basándonos en los mismos argumentos, expone tempranamente al menor a la disyuntiva de elegir si se siente identificado como mujer u hombre, como si esto dependiera exclusivamente de aspectos emocionales o psicológicos, desconociendo absolutamente la ciencia, la biología y la naturaleza. Un ser humano deconstruido, funcional a una ideología radical posmoderna. Lo que no mencionan, por cierto, es lo referente a los perjuicios físicos y emocionales que han sufrido menores a quienes les han realizado tratamientos hormonales, incluso quirúrgicos, antes de contar con la edad y madurez suficientes para tomar una decisión tan crucial para su vida. Mirando lo aplicado por la ESI en países como Argentina, Canadá o España, vemos experiencias en donde a niños varones de jardín infantil se les ponen vestidos y maquillajes para luego preguntarles cómo se sienten. Podemos comprobar que cada vez se corren más los límites y terminamos normalizando conductas y situaciones que anulan los valores primordiales que sustentan nuestra cultura. ¿Será necesario aclarar que esto no se trata de homofobia, pacatería o derechismo? Probablemente sí, pues cualquiera que desee adentrarse un poco más y reflexionar acerca de lo que cada día intentan meter en nuestros cerebros, rápidamente se adjudica apelativos que no creo necesarios poner en este texto. Por otra parte, quizás también sea pertinente mencionar que el currículum nacional sí cuenta con ejes de educación sexual, con énfasis en factores productores y que los colegios pueden adecuar los programas a su gusto y realidad según su proyecto educativo, además de que los padres están llamados a hacerse cargo de la responsabilidad que les corresponde y siempre pueden pedir ayuda al establecimiento en caso de necesitar asesoría. Comencé con la frase la ESI en pocas palabras. No parecen pocas, pero en realidad no son nada para lo que subyace a este complejo tema en términos psicológicos, filosóficos, políticos, económicos e ideológicos. Foucault, Marcuse, Gramsci, Baudrillard, Firestone, Deleuze, Guattari, Kinsey, Schmidt, Kendler. Imposible nombrarlos a todos. A continuación, copio parte de la dedicatoria perteneciente a una tesis para optar al grado de magíster en la Universidad de Chile en 2016. Acá lo cita, la dedicatoria. Esta tesis, imagínense cuál era la dedicatoria con la que fue aprobada. Dedicada a los niños y niñas de deseo inquieto, para que alguna vez puedan tocarse y ser tocados sin miedo ni culpa. A los pedófilos de deseo culposo, para que exorcicen su malestar y sus temores, por amar a quienes aman. Así avanzan, dice Jenny, y nosotros lo permitimos. Si no protegemos hoy a nuestros hijos, sobrinos, nietos, mañana será muy tarde. Invito a pensar e investigar dejando las consignas. No estará de más, ya no queda tiempo. Mi estimado telepensante, termino entonces por decirles cuál es el problema con la familia. Según Deleuze y Guattari, la represión general solo se ejerce sobre el deseo y no solo sobre las necesidades o intereses a través de la represión sexual, y la familia es el agente delegado de esta represión justamente porque impide el incesto. Con eso creo que se lo dije todo. Y en el tema de la identidad que nosotros ya no vamos a poder tener a partir de nuestra familia, a partir de nuestro Estado-nación, a partir de nuestra afirmación como heterosexuales, con nuestras singularidades porque tenemos que ser partes de colectivos. No sexista implica andrógino, implica la indefinición total, implica sexo fluido, porque cualquier posición que yo tome puede ofender a otro. Eso significa no sexista. Es así. Entonces eso es lo que nos están trayendo en la forma de persona menstruante. ¿O usted le llama la atención que ya no se puede decir mujer? Eso es no sexista. Pues si usted dice mujer, está distinguiendo de hombre. Y la persona menstruante es la reducción del valor de un ser humano a una funcionalidad de su cuerpo. Esta política pública se hace metiéndose en la menstruación de las mujeres. ¿Y soy yo la que está exagerando? Esta va a ser una larga marcha, mi estimado telepensante. Ojalá que se entienda que sin patria, sin familia, sin identidad fija, siendo andróginos, hemos construido al humano perfecto para el neototalitarismo.